Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre algo un poco delicado, algo que ha estado circulando mucho en las redes sociales y que honestamente me ha preocupado un poco, y es sobre la actriz Demet Özdemir. La talentosa y carismática Demet. Como muchos de ustedes saben, Demet es una figura pública y como tal, estuvo constantemente bajo el microscopio. Sus actuaciones, su estilo, su vida personal, todo es escudriñado más menosado y analizado al detalle. Y últimamente algo ha llamado particularmente la atención superíndice 3N, unas fotografías y vídeos recientes en los que, seamos honestos, se ve que Demet no estuvo en su mejor momento. Sus ojos se ven hinchados, cansados, y eso ha levantado muchas preguntas y especulaciones. El título de este vídeo, Demet impacta, ojos hinchados revelan duro momento de la actriz, no es sensacionalista por gusto. Refleja la preocupación superíndice 3N genuina que muchos de sus fans y seguidores hemos sentido al verla. Porque, seamos sinceros, los ojos son el espejo del alma. Y cuando vemos a alguien con esa mirada, es difícil no preguntarse qué copyright está pasando. Antes de continuar, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, series turcas, farándula y por supuesto, analizamos las tendencias del momento. No te pierdas nuestros superíndice 3 vídeos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, volviendo al tema de Demet. Lo primero que quiero aclarar es que este vídeo no es para alimentar chismes ni para juzgarla. De hecho, todo lo contrario. Mi intención superíndice 3N es analizar la situación superíndice 3N con respeto y empatia, y recordar que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. En los últimos días han aparecido fotos de Demet en aeropuertos, eventos y algunas historias en redes sociales donde se aprecia claramente que sus ojos hinchados de lo habitual. Inmediatamente las redes se llenaron de comentarios y teorías. Algunos sugieren que podrá estar pasando por un momento difícil a nivel personal, tal vez una ruptura amorosa, problemas familiares o simplemente copyright laboral. Otros muy osados incluso especularon sobre posibles ciruguas o tratamientos copyright ticos fallidos. Pero, ¿realmente sabemos lo que estuvo pasando? La verdad es que no, y es importante recordar que la mayoría de estas son solo especulaciones. Como figuras públicas, estuvieron expuestas a un escrutinio constante, y es fácil caer en la trampa de juzgar su donos solo en apariencias. Demet Özdemir ha tenido un aún más menos o bastante intenso. Ha estado trabajando en varios proyectos a la vez, incluyendo series, películas y campañas más menos publicitarias. El ritmo de trabajo de una actriz de su calibre es extenuante, y la presión superíndice 3N para mantenerse siempre impecable y sonriente puede ser abrumadora. No olvidemos que también copyright n estuvo constantemente expuesta a la crítica y a las expectativas del público. Todo esto, sin duda, puede pasar factura. Además, hay que considerar factores muy simples y cotidianos. La falta de más menos o el copyright una mala alimentación superíndice 3N o incluso alergias pueden causar hinchazo superíndice 3N en los ojos. A veces simplemente necesitamos descansar y cuidar de nosotros mismos. Personalmente creo que es importante que seamos muy comprensivos y empáticos con las figuras públicas. A menudo olvidamos que son personas reales, con los mismos problemas y preocupaciones que nosotros. No es justo juzgar las donos solo en apariencias o en rumores infundados. En lugar de especular sobre las razones de la hinchazo superíndice 3N en los ojos de Demet, deberíamos enviarle mensajes de apoyo y con diéresis nimo. Deberíamos recordarle que la admiramos por su talento, su carisma y su trabajo duro. Y deberíamos darle espacio para que maneje sus problemas personales en privado, si es que los tiene. Recordemos que la salud mental es tan importante como la salud física. Y el copyright y la presión superíndice 3N constante pueden tener un impacto negativo en nuestro bienestar emocional y físico. Es fundamental que nos cuidemos a nosotros mismos y que también copyright n seamos comprensivos con los DMS. Ahora, hablando específicamente sobre la hinchazo superíndice 3N en los ojos, hay algunas cosas que pueden causarla. Como menciono copyright antes, la falta de más menos o es una de las principales.
Cuando no dormimos lo suficiente, nuestros cuerpos no tienen tiempo para repararse y rejuvenecerse. Esto puede provocar la acumulación superíndice 3N de líquido debajo de los ojos, lo que causa la hinchazón superíndice 3N. Otra causa común es el estrés copyright S. Cuando estamos estresados, nuestros cuerpos liberan cortisol, una hormona que puede provocar la retención superíndice 3N de líquidos. Esto también copyright N puede contribuir a la hinchazón superíndice 3N en los ojos. Las alergias también copyright N pueden ser un factor. Si eres alérgico a algo como el polen, el polvo o los condieresis caros, tus ojos pueden irritarse e hincharse. Además, ciertas condiciones mucopirráiticas, como problemas renales o tiroideos, también copyright N pueden causar hinchazón superíndice 3N en los ojos. Si la hinchazón superíndice 3N es persistente o esto, acompañado más menos ada de otros síntomas, es importante consultar a un mucopirráitico para descartar cualquier problema subyacente. Existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a reducir la hinchazón superíndice 3N en los ojos. Aplicar compresas frías como rodajas de pepino o bolsas de tu copyright frías puede ayudar a reducir la inflamación superíndice 3N. También copyright N es importante mantenerse hidratado y dormir lo suficiente. Pero volviendo a Demet, lo importante AQ no es tanto la hinchazón superíndice 3N en su misma, sino lo que puede estar significando. Puede ser una seu más menos al de que necesita un descanso, de que estuvo pasando por un momento difícil o simplemente de que necesita cuidarse S. Independientemente de la razón superíndice 3N, creo que es importante que le enviemos nuestro apoyo y que le demostremos que la queremos y la valoramos. Demet es una actriz talentosa y una persona maravillosa, y merece todo el amor y el apoyo del mundo. Espero que este vídeo haya ayudado a aclarar un poco la situación superíndice 3N a promover una actitud comprensiva y empática hacia las figuras públicas. Recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. En resumen, hemos visto que Demet Özdemir ha aparecido en público con los ojos hinchados, lo que ha generado preocupación superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Hemos analizado las posibles causas de esta hinchazón superíndice 3N, desde estru copyright S y falta de sueño más menos o hasta alergias y posibles problemas de salud. Hemos enfatizado la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas, recordando que son personas reales con sus propios problemas y desafíos. Y hemos propuesto enviar mensajes de apoyo y con diéresis nimo a Demet en lugar de alimentar chismes y juicios infundados. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan sobre la presión superíndice 3N que sufren las figuras públicas? ¿Creen que somos demasiado críticos con ellas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser amables con ustedes mismos y con los hasta la superíndice 3 Ahora bien, profundicemos un poco más en el contexto que rodea a Demet Özdemir y la situación actual. Demet, como muchas actrices de renombre, no solo es juzgada por su talento actoral, sino también por su apariencia física, su estilo de vida y sus decisiones personales. Esta presión constante para mantener una imagen pública impecable puede ser increíblemente agotadora y afectar su bienestar general. Pensemos en la agenda apretada que suelen tener estas estrellas. Demet, por ejemplo, ha estado involucrada en múltiples proyectos simultáneamente, lo que implica largas jornadas de rodaje, viajes constantes, entrevistas, eventos promocionales y sesiones de fotos. Cada uno de estos compromisos requiere una gran cantidad de energía y tiempo, dejando poco espacio para el descanso y el cuidado personal. Imaginen la cantidad de maquillaje y peinado que debe soportar su piel diariamente, los cambios de vestuario, las exigencias de los directores, la necesidad de memorizar guiones y la presión de dar lo mejor de sí misma en cada toma. Además, las actrices como Demet a menudo tienen que lidiar con la constante exposición a las redes sociales. Si bien estas plataformas pueden ser una herramienta útil para conectarse con los fans y promocionar su trabajo, también pueden ser una fuente de críticas y comentarios negativos.
Cada publicación, cada foto, cada historia es analizada y comentada por miles de personas, algunas con buenas intenciones, pero otras con el único propósito de criticar y dañar. Esta constante evaluación puede generar inseguridades y afectar la autoestima de cualquiera, incluso de las personas más famosas y exitosas. Volviendo a la hinchazón en los ojos de Demet, es crucial entender que este síntoma puede tener múltiples causas, algunas tan simples como una noche de insomnio o una reacción alérgica, y otras más complejas como problemas de salud subyacentes o estrés crónico. La especulación en las redes sociales sobre posibles cirugías estéticas fallidas es no solo irresponsable, sino también perjudicial. Es fácil olvidar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con los mismos miedos, inseguridades y vulnerabilidades. Es importante recordar que la salud física y mental están intrínsecamente ligadas. El estrés crónico, la falta de sueño y una mala alimentación pueden debilitar el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a enfermedades. La presión constante para cumplir con las expectativas del público y la industria del entretenimiento puede generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Es fundamental que las figuras públicas tengan acceso a recursos y apoyo para cuidar su bienestar emocional y físico. Ahora exploremos algunas estrategias que pueden ayudar a reducir la hinchazón en los ojos, tanto a nivel general como en el caso específico de Demet. En primer lugar, es crucial dormir lo suficiente. La falta de sueño es una de las principales causas de hinchazón, ya que impide que el cuerpo se repare y regenere adecuadamente. Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas por noche para mantener una buena salud en general. Además, es importante mantenerse hidratado. Beber suficiente agua ayuda a eliminar toxinas y a reducir la retención de líquidos, lo que puede contribuir a la hinchazón. Se recomienda beber al menos 8 vasos de agua al día. La aplicación de compresas frías también puede ser beneficiosa para reducir la inflamación. Las rodajas de pepino, las bolsas de té frías o incluso una cuchara fría aplicada sobre los ojos pueden ayudar a disminuir la hinchazón y a aliviar la irritación. Otro remedio casero efectivo es el masaje facial. Un suave masaje alrededor de los ojos puede ayudar a estimular la circulación sanguínea y a drenar el exceso de líquido. En cuanto a la alimentación, es importante evitar el consumo excesivo de sal, ya que esto puede contribuir a la retención de líquidos. También es recomendable evitar el alcohol y el tabaco, ya que estos pueden deshidratar la piel y empeorar la hinchazón. Si la hinchazón en los ojos es persistente o está acompañada de otros síntomas, como enrojecimiento, picazón o dolor, es importante consultar a un médico para descartar cualquier problema de salud subyacente. Volviendo a Demet, es fundamental que sus fans y seguidores le brinden apoyo y comprensión en este momento. En lugar de especular sobre las razones detrás de su apariencia, deberíamos enviarle mensajes de ánimo y recordarle que la admiramos por su talento y su trabajo duro. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos como nosotros, con los mismos problemas y preocupaciones. No es justo juzgarlas basándonos solo en apariencias o en rumores infundados. En lugar de contribuir a la cultura del chisme y la crítica, deberíamos promover una cultura de empatía y respeto hacia las figuras públicas. Deberíamos recordar que sus vidas son mucho más complejas de lo que vemos en las redes sociales y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Finalmente, quiero enfatizar la importancia de cuidar nuestra propia salud mental y física. El estrés, la falta de sueño y una mala alimentación pueden afectar nuestro bienestar general y manifestarse de diversas maneras, incluyendo la hinchazón en los ojos. Es fundamental que nos tomemos el tiempo para descansar, relajarnos y cuidar de nosotros mismos. En resumen, la situación de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas, la importancia de la empatía y el respeto, y la necesidad de cuidar nuestra propia salud mental y física. Espero que este vídeo haya sido útil para aclarar un poco la situación y para promover una actitud más comprensiva y solidaria hacia las celebridades. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la presión que sufren las figuras públicas? ¿Creen que somos demasiado críticos con ellas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser amables con ustedes mismos y con los demás. Hasta la próxima.